¿Cuánto? ¿Cuánto? Tenemos tiempo para ir revisando algunas cosas. Perfecto. ¿No? Sí, yo estoy lista. Mire, Ustedes me avisan. Empiezo yo con el saludo todo, luego le doy el pase para su saludo a Perfecto. usted. Y de ahí ya empezamos con una rueda de la conversación, con alguna pregunta pequeña, que no sea muy extensa ni muy cortita. Sí, yo le mandé 4 preguntas, más o menos como para conversar 1 hora, calculo yo que estaremos, sí, ¿no? Tenemos ese espacio, sí, perfecto. Sí, yo por eso le mandé 4 preguntas que se van a distribuir en 1 hora. Y son preguntas abiertas y amplias. Y cualquier otra que surja, claro, cualquier otra que surja ya vamos conversando, ¿no? En el camino. Claro, no hay ningún problema. Ok. Está bien. Ya. Surco también está distribuido en Surco Nuevo y Surco Viejo, ¿no? Claro, yo estoy en Surco Viejo, o sea, hacia el lado de Barranco. Por la municipalidad casi. Claro, que yo vivo casi hacia Barranco, el límite de Surco con Barranco, por Plaza Buter más o menos. Sí, conozco la zona. Qué bueno. Bonito. Surco es muy bonito, ¿no? Es grande, es un distrito muy grande. Grande. Sí, esa parte. Bueno, igual que el Callao, que es un distrito enorme. Casi colonial, casas inmensas, sí. ¿no? Con jardines, con huertos. Las pocas que se conservan. Sí, las pocas que se conservan, porque ya el que menos da, hace condominios. Ya todo eso ha desaparecido. Ya. ¿Listo? Michael. A ver, cuéntame, por favor. Ya. Señoras y señores del Callao, tengan ustedes muy buenas tardes. Como todos los sábados, estamos nuevamente en estas reuniones por la educación y la cultura del Callao, en la cual traemos personalidades que tengan que ver directamente con el sistema educativo, y por esto nuevamente los saludamos. Esta tarde tenemos a la doctora Eliana Vázquez, que va a conversar con nosotros, y queremos saber de ella todo lo que se pueda sobre la educación a nivel universitario, ¿no es cierto? Luego iremos viendo su trayectoria, pero ahorita la invitamos a dar un saludo para todos ustedes. Muy buenas tardes, profesora Eliana. Muy buenas tardes, señor Grados. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación para estar conversando con usted esta tarde sobre un tema que creo que nos interesa a todos los peruanos, que es el tema de la educación universitaria, balance y perspectivas para ver qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Exacto. Ya. Ahorita. Tenemos, doctora, algunas preguntas en cierre para esta conversación, para el día de hoy. Queremos saber, en el transcurso de todos estos años, hablando desde la época pre-tecnológica, podríamos decir así, llámese aquellas épocas del IBM, doctora, aquellas épocas de los inicios de la computadora, los celulares, las redes sociales, etcétera, cuánto ha cambiado la educación superior
con respecto al actual. ¿Qué nos podría decir usted sobre ese tema, por favor? Yo creo que el tema de educación universitaria, en primer lugar, es un tema bastante amplio. Creo que hay muchos estudios y nosotros nos ponemos un poco a averiguar en los entornos virtuales o en los repositorios bibliográficos, vamos a encontrar un material académico muy valioso acerca de todo lo que ha pasado en la educación universitaria. La pregunta que usted menciona tiene que datar un poco más atrás, porque hay que ubicar un poco al público que nos está viendo y que nos está escuchando en qué parte de la historia del Perú es que nace la universidad y la educación universitaria como tal. La educación universitaria, según un documento de la UNESCO publicado el año 2003, que es el que yo tengo aquí a mano y al que haré mención en algunos aspectos, sobre todo en la parte estadística, la universidad se crea en realidad el 12 de mayo de 1551, cuando nace la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por Real Célula expedida por don Carlos V. O sea que fíjense ustedes, desde ese año, ¿no?, hasta el año 2021 en el que nos encontramos, han pasado muchos siglos y la historia de la universidad en el Perú es bastante amplia, pero al mismo tiempo también bastante compleja. Usted mencionaba la época en la que no éramos, digamos, unos sujetos tecnológicos, para aplicar los términos literarios, ¿no?, que se utilizan. Digamos que los sujetos tecnológicos aparecen, ¿no?, a lo largo de esta última parte del siglo XX, comienzo del siglo XXI, pero la universidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de toda la historia del Perú. Si nosotros nos remontamos a los últimos años, tenemos una nueva ley universitaria y la universidad ha tenido que ir también en pro de los avances tecnológicos. En realidad, si nosotros vamos un poquito más allá y vemos la historia de las universidades y vemos qué pasa con la universidad y para qué se crean las universidades, es precisamente para hacer ciencia, tecnología, que cada país en el mundo tenga esta oportunidad de desarrollar. Sin embargo, vamos a ver que eso en el Perú no ha pasado. Si nos remontamos a los años 50, a los años 60, son muchos los peruanos que tienen que ir a estudiar al extranjero porque el Perú no les ofrece una gama de posibilidades que hoy ofrece, ¿no? Digamos que hoy en día, por ejemplo, si un joven entre los 16 y los 18 años, que es la edad en la que ingresamos a la universidad, quiere estudiar música, pues hoy tiene universidades que ofrecen esa carrera. Lamentablemente esa carrera no se ofrece en una universidad pública, hasta donde yo sé. No sé si puedo estar mal informada también, si alguna persona que nos está viendo puede actualizar esa información, pues genial, bienvenido sea, porque creo que nadie tiene el saber en sus manos, sino que todos estamos aquí en un proceso de aprendizaje. Existen carreras como música, carreras como artes escénicas, ¿no?, carreras como que antes no se consideraban carreras, sino que eran simplemente cuestiones técnicas. Y ahí entra una gran paradoja de la educación superior en el Perú, porque en realidad, para hablar de educación universitaria hay que pensar primero en la educación superior, y la educación superior abarca también a esos institutos tecnológicos que nosotros en realidad como país carecemos de un desarrollo propio y apropiado de la ciencia y la tecnología, porque tenemos una alta gama de profesionales que en este momento se encuentran desempleados, y carreras que han caído, digamos, en desuso, entre comillas, digámoslo así, porque hoy el mercado demanda otro tipo de carreras, como son, por ejemplo, las carreras tecnológicas, la carrera de ingeniería de sistemas. Pero no solamente necesitamos al ingeniero de sistemas, sino necesitamos, por ejemplo, a un gestor educativo dentro de las plataformas virtuales. Yo hablo desde esa experiencia porque ese es el papel que desempeño ahora, porque soy experta en educación virtual, y eso me ha dado la oportunidad de conocer una serie de problemáticas que la universidad peruana en general todavía no ha logrado atender en su totalidad. Justo hablábamos pues de esto, de esta educación que se está impartiendo ahora, en la cual muchos se quejan de que está desfasada, porque si estamos preparando jóvenes para el futuro, con la educación de ahora no tiene un límite, ¿no? Porque
digamos, de acá a 15 o a 10, 15 años, cuando va a estar ese joven que ahora sale de la universidad en pleno ejercicio, lo que estudió ahorita ya no le sirve. Y venimos desfasados, creo yo, desde, como usted dice, desde el principio, ¿no? No hemos tenido una consecuencia educativa que nos permita siempre ir al futuro. Por eso, como dice usted, también tenemos que ir al extranjero, tenemos que ir viendo carreras que no hay acá y que incluso nosotros hubiéramos querido estudiar hace algunos años. ¿Quién se iba a imaginar a alguien estudiando robótica, por ejemplo? Exacto. Era descabellado, ¿no? O, por ejemplo, sobre vuelos espaciales. Había que irse, bueno, definitivamente, o a Rusia o a Estados Unidos, que eran los abanderados de esas carreras en aquellas épocas, hablando de los 60, 70, 80, ¿no? Pero ahora, como dicen, ahora sí hay, pero lo que no hay tampoco es un lugar donde ejercerlo muchas veces, porque si salen, por decir, 100 profesionales de eso, acá no hay ni 20 o 30 puestos para ellos, ¿no es cierto? Entonces quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para poder leer que nuestra invitada de hoy, la profesora, es catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural, máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en contextos multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Realiza estudios de doctorado en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Alicante, España. Ha concluido estudios de doctorado en licenciatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritores del PEN Internacional del Perú. Además, es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Ex miembro del Círculo Andino de Cultura. También es gerente general del grupo NBC Perú-SAC en el ámbito teatral. Ha escrito y dramatizado su monólogo, juicio, texto, dedicado a la escritora mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Este monólogo lo ha representado en varias ciudades de España y en muchas ciudades del Perú. Ha escrito los guiones teatrales de la unipersonal dedicado a las escritoras Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Catalina Recabarren, María Emilia Cornejo, entre otras. Colabora con el área literaria de la revista Voces, revista cultural de Lima. Conduce y produce el programa Ventana Abierta, que se transmite vía www.ventanaabierta.org. En el 2001 publicó el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Herrera. En diciembre del 2015 ha publicado y presentado su nuevo libro de poesías Desde el Otro Lado, bajo el sello editorial Mascaipacha. Se encuentra próximo a publicar un poemario Vendaval. Este 2021 tiene el encargo de la Academia Peruana de la Lengua de publicar. Y mire, el poema para mí es algo que me atrae mucho. Tal vez no soy yo propenso a las letras, por lo menos a la parte de la poesía, pero tengo muy buenos amigos, entre ellos el poeta Alejandro Izaguirre, que lo tuve invitado en la segunda oportunidad acá en esta vía. Es un poeta chalaco de cierta trayectoria que también escribe también para varias páginas virtuales en el mundo, y es un muy buen poeta, ¿ya? Y por eso le digo que a mí siempre me ha atraído esa parte de la literatura, que es muy bonita y uno se puede expresar ahí de diferentes maneras. Dígame, profesora, continuando con lo que nos ha traído esta tarde acá, ¿qué podemos esperar de la educación superior acá en el Perú? Porque, como usted dice, hablar de educación superior no solamente es universitaria, sino también la tecnológica, ¿no es cierto? Y hay tecnologías y tecnologías, podemos decir así, ¿no? Hay una parte de la tecnología que es muy importante, que nos lleva incluso más allá de un estudio universitario, porque hay visto técnicos que tienen un profesionalismo y que muchas veces tal vez no tengan la carrera universitaria, pero son muy buenos de lo que producen.
tenemos con respecto, hablamos acá del Perú en general, ¿no? Así En es. esa parte. Bien, es que yo creo que hay que ubicarnos un poco en esta temporalidad, ¿no? En esta historia, digamos, que tenemos de la universidad en el Perú. Hablábamos que hace muy poco tiempo acaba de salir una nueva ley universitaria, ¿no? Una nueva ley que además obliga ahora a los estudiantes de pregrado a sacar una tesis de bachiller, cuestión que no se tenía en la ley anterior, ¿no? Y que a mí me parece rescatable porque necesitamos formar profesionales que estén altamente competitivos y que manejen por lo menos las competencias básicas del lenguaje, como son leer, escribir, hablar, ¿no? Y el texto de la tesis implica un texto académico, implica un trabajo de investigación, implica un método, una metodología para poder trabajar e implica también estar trabajando bajo la normativa que tenemos estandarizada en los trabajos académicos, en este caso los manuales APA, Vancouver, MLA o el que se aplique a la disciplina universitaria que se ha estudiado. Entonces sí es importante rescatar que la ley universitaria establece que hoy en día los estudiantes tienen que graduarse para sacar el título o el grado de bachiller, tienen que redactar una tesis, ¿no? Y eso ha generado una serie de controversias a lo largo de todas las universidades en el Perú, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a tener un bachillerato automático porque eso era lo que contemplaba la ley anterior a esta última, ¿no? Y por lo tanto, respetando esa ley, los estudiantes tenían el grado de bachiller de forma automática. Las personas que son de mi generación, por ejemplo, han obtenido el bachillerato automático, pero sí creo que es importante hacer un trabajo de investigación previo al trabajo de la licenciatura, porque hay que entender que tenemos grados académicos que son 3, el bachiller, el magíster y el doctorado, y tenemos un título universitario que es el de la carrera, ¿no es cierto? La licenciatura, que además va a depender mucho de qué tipo de carrera es la que estamos hablando. No es lo mismo hablar de carreras médicas, hablar de carreras tecnológicas, hablar de carreras de ingeniería. Entonces, todas ellas tienen una diversidad y una gama, ¿no? Que se ha discutido mucho en torno a esta nueva ley. Cuando ha salido esta ley, yo me encontraba trabajando en una universidad y tenía un cargo jerárquico. Y he tenido la oportunidad de estar muchas veces en SUNEDU, ¿no? Absolviendo un poco consultas, dudas, preguntas que teníamos como universidad, ¿no? En torno a las carreras que nosotros manejábamos en ese momento, ¿no? Y al igual que yo, estaban representantes de muchas universidades en el Perú que tenían la misma problemática. ¿Cómo adaptamos ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se incorpore este proceso para las tesis de bachillerato? Porque es todo un proceso. O sea, no implica simplemente que la ley diga, bueno, vamos a sacar tesis de bachiller, genial, pero es que la universidad tiene que tener toda una armazón pedagógica, científica, académica, para poder dar respaldo y asesoría a los estudiantes. Yo creo que un problema que, por ejemplo, está en el libro de nuestro actual ministro de Educación, si ustedes googlean, van a poder encontrar lo que es la educación universitaria en el Perú, que publica él hace algunos años, es precisamente ese, el hecho de que tenemos una fábrica de profesionales que muchas veces egresan de la universidad, pero que no sacan el título, que no están titulados y que han pasado 20 años sin sacar el título. Igual va a pasar con las maestrías y con los doctorados, que tenemos una gama alta de estudiantes egresados de programas de maestría y de doctorado, pero que no han sacado los grados respectivos, porque la mayor limitante pareciera ser es la redacción de la tesis. Entonces, ¿cómo hacemos que la universidad no termine de ofrecer, ¿no?, esa continuidad que tiene que ser? Porque la universidad se mide en función a estadísticas y en función a la cantidad de titulados en cada una de las áreas que tenga, tanto en las carreras como en los posgrados. Si las universidades no logran, y por eso es que esta última ley da un plazo, ¿no?, para que la universidad, por ejemplo, tenga profesores con grado de magíster, con grado de doctor. Este año, por ejemplo, 2021,
2021 es un año decisivo para la educación universitaria peruana, porque este es el año en el que ya se pasaron todos esos años de plazo que dio la SUNEDU con esta nueva ley, y las universidades tienen que tener, ¿no?, a los profesores con grados de magíster, con grados de doctor, ¿no?, dependiendo cada una de las especialidades, porque cada carrera es distinta. No podemos generalizar algo que pasa y que es preocupante en nuestro país, y lo mencionaba usted de una manera indirecta, es el hecho de que la educación en el Perú lamentablemente, ¿no?, depende de una política de gobierno. Al depender de una política de gobierno, nosotros siempre estamos como el cangrejo, yendo hacia atrás. Todos los proyectos que teníamos en determinado gobierno se van, ¿no?, se descartan porque viene un nuevo gobierno y cambia los nombres, ¿no? Y cambiamos la nominación y cambiamos al equipo de trabajo. Entonces, eso es lo que ha hecho el atraso del sistema educativo en general, porque esto no tiene solo que ver con la universidad. Aquí tenemos que hablar desde la educación básica regular, desde la educación inicial, la educación secundaria, la educación primaria, hasta llegar a la universidad. Lamentablemente, como país, nosotros no tenemos pruebas longitudinales. Quien le habla es especialista en comprensión lectora, he trabajado para el Ministerio de Educación en esta área, y hasta el día de hoy no tenemos pruebas longitudinales. ¿Qué es una prueba longitudinal? Una prueba longitudinal es decir, al segundo grado de primaria, que nosotros tenemos la famosa S, la prueba de comprensión lectora y competencias matemáticas que dan los niños en el segundo grado de educación primaria. Ahí sabemos cómo están los niños en el segundo grado, pero como país deberíamos de saber cómo están los niños en el segundo grado, en el cuarto grado, en el sexto grado, en el segundo de secundaria, en el tercero de secundaria y en el quinto de secundaria, y cómo están ingresando a la universidad. Eso se llama longitudinal. Esa es una prueba longitudinal que abarca todos los años de la educación básica regular hasta el término de la secundaria y el ingreso a la universidad. Si Perú contara con un sistema estandarizado de pruebas que permitieran saber cómo va cada estudiante, cada ciudadano peruano, cómo ha ingresado en el segundo grado de la primaria y cómo está ingresando, con qué competencias lectoras, con qué competencias matemáticas, que son lo básico, está ingresando a la educación universitaria, entonces podríamos hablar con base estadística de qué es lo que estamos haciendo en la universidad. En la universidad los profesores, y yo soy profesora de los primeros ciclos, por lo general enseño lenguaje 1, lenguaje 2, o lengua 1, lengua 2, redacción 1 o 2, como se le quiera llamar, pero todos estos cursos tienen una alta gama de competencias lingüísticas, y lo que nosotros notamos en la educación universitaria de los primeros ciclos es que nuestros alumnos llegan a la universidad sin saber leer, sin saber escribir, es decir, no han desarrollado las competencias que deberían haber desarrollado en la educación secundaria o en la educación primaria, y entonces es como que una bola de nieve que nos vamos rotando los profesores de cada nivel, ¿no? El de la universidad dice, ah, no, la culpa la tiene el de secundaria, y el de secundaria dice, no, la culpa la tiene el de primaria, y el de primaria va a decir, no, la culpa la tiene el de inicial, que no desarrolló las competencias básicas, pero en realidad la culpa la tenemos todos nosotros como ciudadanos, o sea, porque más allá de que seamos profesionales en tal o cual área, nuestra responsabilidad es como ciudadanos. No podemos esperar que las autoridades o que el gobierno o que el sistema cambie y que hagan las cosas, sino nosotros tenemos que hacerlas, es decir, tenemos que fomentar el acceso a la lectura, las bibliotecas comunales, bibliotecas públicas que permitan el acceso a los jóvenes, a los niños, a la lectura. Todo el mundo se queja de que tenemos una pésima comprensión lectora a nivel de país, pero claro, pero todos somos responsables de esos resultados, porque si yo como madre o padre de familia, mi hijo no me ve leer porque yo no leo, así de simple, ¿no? O porque veo simplemente telenovelas, entonces claro, un niño crece en el entorno de que ver telenovelas es parte de un sistema de vida, ¿no? Porque acá parte de la casa, en realidad educación parte primero de la casa. Un niño o una niña va a reflejar los modelos que tenga en casa. Si un niño agrede a una compañera en el aula es porque está viendo esos modelos de agresión en su casa, y eso está estadísticamente probado. Hay estudios psicológicos que prueban esos estados de comportamiento que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar como sociedad. Si nosotros como sociedad, como ciudadanos, como familia, como
como comunidad no establecemos esos cambios, nunca vamos a establecer los macro cambios que tienen que ver con un país tan complejo como el nuestro, con un país en el que tenemos en la Amazonía 17 familias lingüísticas que dan un promedio de más de 40 lenguas, más el quechua, más el aymara, más el español o castellano que utilizamos nosotros. Entonces las competencias son grandes. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, venimos trabajando desde los años 40, creo, en ese tema, y aún hoy el Perú no es un país bilingüe. ¿Por qué no lo es? Porque podemos decir, no, profesora, pero en la Constitución dice, claro, la Constitución dice que todas las lenguas de nuestro país son lenguas oficiales. Sin embargo, en la práctica, para que una lengua sea oficial, el Estado tendría que ofrecer educación, salud, acceso al poder judicial en esas lenguas. Y a todos nos consta que si en este momento una persona chipivo hablante va aquí al Hospital Rebagliati y habla en chipivo, nadie lo va a poder atender porque nadie entiende esa lengua, porque no somos partidarios de enseñar y de fomentar esas lenguas. Hay muchas lenguas a lo largo del siglo XX que han caído en desuso simple y llanamente porque ya no hay hablantes que las usen, porque lamentablemente estos procesos de migración que se van a dar en los años 50, 60, 70 van a tener una mirada despectiva con las lenguas autóctonas. Vamos a despreciar el quechua, el aymara. Sin embargo, ahora vemos que hay una revalorización de estas lenguas. Vemos que ahora, por ejemplo, Canal 7 tiene programas en quechua, que hay un intento de acercarnos a lo que es una sociedad bilingüe. Nosotros somos en realidad una sociedad multilingüe porque tenemos muchas lenguas, y si ustedes miran un poquito ese panorama multilingüe y pluricultural que tiene el Perú, lo tienen muchos países del mundo. Lo tiene España, por ejemplo, ¿no? La zona valenciana donde yo estudié. Es un poco de hablar de inclusión también. Exactamente, es que esto tiene que ver con temas de inclusión, de diversidad. A la gente si no los ayudamos a que sean parte de nosotros. Exacto. A entenderlos también a ellos en sus lenguas, en sus costumbres, en todo lo que tenga que ver con ellos, ¿no es cierto? Quiero invitar, porque acá ya veo algunas preguntas, algunas participaciones. Genial. Invitar a todos los que están conectados con nosotros a que participen, a que hagan más rica esta conversación y que se pueda expresar todo aquel que desee hacerlo, ¿no? Acá el señor Javier Jaramillo hace una pregunta que es tal vez una de las propuestas nuestras. Él quiere que, como en países de Europa, como en Alemania, por ejemplo, dice, se estudie 2 años en la secundaria para salir con una carrera técnica, ¿no es cierto? La propuesta de nosotros es que tercero, cuarto y quinto y media se hagan 2 horas interdiarias a la semana sobre alguna carrera técnica para que ese alumno, como dice acá el señor Javier Jaramillo, salga listo para poder trabajar con una carrera técnica ya establecida, y luego con esa misma carrera que ya le brinda un desenvolvimiento económico, puede estudiar su carrera universitaria o continuar o hacer lo que ahora se dice, estudiar la carrera técnica, con 2 años más ya puedo profesionalizarme, ¿no es cierto? O 1 año más, año y medio más, dependiendo de universidad y carrera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una propuesta muy importante del señor Jaramillo, que nosotros la recogemos aquí en el Callao, y que de llegar a la gobernatura regional vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder llevarla a cabo y ponerla al servicio de la ciudadanía, porque al fin y al cabo, maestra, doctora, lo que nosotros necesitamos es poner la educación al servicio del pueblo, para que el pueblo pueda finalmente decidir bien, hacer bien sus cosas, y no necesita que nos estén regalando cosas. Necesitamos que nos apoyen a ser bien educados y tener las armas para poder salir adelante nosotros. Como diría un dicho antiguo que siempre escuché decir a mi abuela, no le des el pescado, dale la caña para que aprenda a pescar. Enséñale a pescar. Claro, lo que usted manifiesta y la pregunta de la persona que nos está escribiendo tiene que ver con un sistema educativo que nosotros ya hemos tenido. Nosotros teníamos antiguamente grandes unidades escolares en las cuales se impartía educación técnica, o sea, se dividía el sistema, ¿no? Algunos iban esto es el programa de bachillerato, en realidad, que hay un bachillerato científico, un bachillerato lingüístico,
técnico y un bachillerato para aquellas personas que quieren hacer carreras técnicas también, ¿no? Entonces, ese era el sistema educativo peruano, no nos olvidemos, revisemos un poquito la historia de la educación en el Perú y veremos que ese sistema ya estaba establecido. Sin embargo, vino una nueva ley que votó todo eso, ¿no? Lo tiró el proyecto y se convirtió en la educación secundaria regular que tenemos ahora para todos igual, digamos, ¿no? De alguna manera, esa idea de pretender estandarizarlo todo tampoco es buena, porque hoy en día tenemos que atender aspectos de diversidad, de inclusión y de capacidades diferentes. Cada persona aprende de una manera distinta y diferente, y eso no quiere decir que sea ni más ni menos que nada ni que nadie. Simple y llanamente que los procesos de aprendizaje para cada persona son distintos de acuerdo a las capacidades que esta persona demuestre. ¿Cómo vemos eso? Desde muy pequeños, desde el acceso a la educación primaria, tenemos pruebas estandarizadas que se pueden aplicar a todos los estudiantes en el Perú para determinar cuáles son sus estilos de aprendizaje, determinar si es un alumno auditivo, si es un alumno visual, es decir, poder establecer cuáles son las mejores opciones que tiene esta personita a los 8, 10, 12 años para poder aprender. Si nosotros desde muy pequeños potencializamos todas estas capacidades que tenemos todos los seres humanos, pues lograremos tener profesionales de éxito, porque nuestro país lamentablemente se ha dedicado a tener una fábrica de profesionales que terminan haciendo taxi el resto de su vida y nunca ejerciendo, ¿no? Entonces hay que ver todo esto como un problema además social, ¿no? Que involucra a toda la sociedad y que uno no puede ser indiferente a ella y decir, ah, bueno, pero a mí no me afecta, entonces conmigo no es, ¿no? Como ahora la pandemia, ¿no? Que nos dicen, ah, usted tiene que ir guardar, ¿no? Tiene que guardar distanciamiento social, tiene que estar en su casa. Sin embargo, nosotros hacemos oídos sordos y queremos estar saliendo, haciendo fiestas, como si nada pasara, ¿no? Sin darnos cuenta, hasta que no le toca a nuestra familia que alguien se muere de COVID, entonces recién nos ponemos alertas, ¿no? Lamentablemente, ese es el problema del Perú. El problema del Perú es el problema de la cultura instaurada que tenemos, ¿no? Esa cultura patriarcal, esa cultura totalmente retrógrada y colonialista que tenemos todavía instaurada en nuestros genes, que no nos damos cuenta y no queremos aceptar al otro, no queremos respetar al otro. En la medida en la que los seres humanos nos podamos respetar como sociedad, como personas simplemente, aceptando todas las diferencias que podamos tener unos en otros, recién podremos hablar de un cambio de cultura. Pero lamentablemente, según la sociología, para que exista un cambio cultural en una sociedad, esto toma más de 100 o 150 años. Es decir, ni usted ni yo veremos esos cambios. Un poco así como te dicen que algunos esperamos apagar la luz de otro para poder brillar, ¿no? Exactamente. Y eso no es bueno, porque eso no nos permite a nosotros tampoco desarrollarnos totalmente nuestras capacidades. Hace algunos días leía yo un comentario que venía de Japón, donde decía que, por ejemplo, ellos pescaban, pero veían que pescaban poco. Entonces iban armando técnicas para pescar cada vez más, y cuando pescaron más vieron que la capacidad de los botes que tenían ya no era buena, y la gente no quería comer el pescado, pues que no estaba fresco, que estaba congelado. Entonces ahora querían saber cómo podían hacer ellos para mantener el pescado vivo. Pusieron peceras grandes, pero igual los peces se aburrían y morían, porque no es lo mismo estar dentro del mar que afuera. Ya sufrían también una especie de aislamiento, y la carne parecía mentira, no era igual. Entonces, después de una serie de estudios, decidieron meter un pequeño tiburón dentro de esa pecera para que los peces estuvieran activos y todo el tiempo corriendo, y ya era como si estuvieran en el mar. Algunos peces se los comía el tiburón, pero dentro de todo lograban el cometido, que era mantener la carne fresca y llevarla a la mesa de los japoneses. Algo así creo que necesitamos nosotros siempre, un tiburón que esté dentro de nuestro ámbito para que nosotros podamos ir corriendo cada vez más y mejor hacia donde queremos llegar, hacia nuestra meta, ¿no? Dígame, doctora, ¿cree usted que la ley universitaria actual beneficia verdaderamente al estudiante? Y dígame, ¿por qué la universidad estatal o la educación en sí es totalmente estatal no está de acuerdo o no empareja a la privada? Porque
el mejor de los casos, a la buena educación privada, ¿no? Exacto. Porque hay educación privada y otra educación privada que está peor incluso que la estatal, ¿no? Pero si quisiéramos llegar a estándares parecidos, porque no debería haber esa brecha que existe entre una universidad, por ejemplo, como decir, la Católica o la Universidad Cayetano Heredia o la Universidad del Pacífico, o universidades como San Marcos, Villarreal o algunas universidades nacionales de prestigio y renombre también, pero que no logran, y sabemos nosotros eso, por lo que los mismos empresarios cuando solicitan personal a veces nos dicen de qué universidad los quieren y ninguna incluye Universidad Nacional. ¿Y cuál es el desfase y si verdaderamente nos está beneficiando esta nueva ley? Muy bien, señor Grados. Mire, en realidad el tema es mucho más complejo que la ley universitaria, porque el tema de la calidad educativa en todo nuestro sistema, desde la inicial hasta la escuela de posgrado, de maestría y de doctorado, es un tema que hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta la fecha, no tiene establecidos cuáles son esos criterios que deberíamos alcanzar. Como usted acaba de mencionar, existe educación pública y existe una educación privada, que lamentablemente crea estas brechas, ¿no? Este distanciamiento social que tenemos nosotros, ¿no? Entre aquel que no tiene recursos económicos y que no puede pagar una universidad como la Universidad del Pacífico y tiene que pasarse 5, 6 o 7 años de su vida postulando a una universidad nacional porque no puede pagar a una universidad pública, ¿no? Una universidad privada, perdón, y tiene que ir a la universidad pública, pero la universidad pública tiene pocas vacantes, tiene pocas carreras o no tiene las carreras que la persona desea estudiar también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hemos permitido que la educación establezca esta diferencia. Y como usted dice, hay colegios privados y privados, hay universidades privadas y privadas, y seguimos contando con un alto número de educación pública, de colegios y universidades que ofrecen esta educación pública, pero que lamentablemente no ha logrado alcanzar los estándares de calidad requeridos. Y por eso muchas veces, y seguramente usted conocerá a muchas personas, al igual que yo, hay padres y madres de familia que hacen un sacrificio enorme para mandar a sus hijos a una universidad privada porque la universidad pública no ofrece o no garantiza un futuro profesional adecuado a nuestras circunstancias. Como usted dice, muchas empresas ponen, cuando convocan a una convocatoria para personal, ponen ahí, ¿no?, que solamente aceptan a egresados de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica, etc. Y nunca en esos avisos se incluye a las universidades públicas, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos visto. Yo, como usted sabe, tengo una asociación educativa y cultural que se dedica un poco a trabajar con distintas tipo de organizaciones, tanto colegios, universidades, empresas, y siempre estoy tratando de decirles a las empresas de que esos avisos que ponen, ¿no?, colocando los nombres de la universidad, son avisos discriminatorios. O sea, en realidad ahí el Ministerio de la Mujer y los organismos adecuados pueden sancionar a esas empresas y ponerle las multas correspondientes, porque eso no debería de pasar. Somos un país en el que hay muchas lenguas, en el que hay muchas culturas, y al igual como hay muchas lenguas y muchas culturas, hay muchas universidades privadas y hay muchas universidades públicas también. Eso pasa igual en el interior del país. No tenemos una mirada tan sectaria de las cosas, que siempre estamos discriminando aquello que nos parece bueno de lo que nos parece malo, porque al final eso solo es una perspectiva. Nosotros podemos dar cuenta, según las estadísticas de este documento que tengo en la mano de la UNESCO y otros que estoy revisando aquí, que tenemos egresados que destacan en todas las universidades del Perú. O sea, más allá de la universidad a la que yo vaya, la calidad profesional no se mide por la universidad en la que yo haya estudiado, sino por las competencias profesionales que yo pueda demostrar en determinada área. Y para ello necesitaré pasar una evaluación, una prueba, demostrar esas capacidades. Perfecto, yo creo que todos estamos dispuestos a ser evaluados, porque ese es otro gran dilema de la educación en el Perú. Siempre ha sido ese, el tema de las evaluaciones. No queremos que nos evalúen, ¿no? ¿Por qué surgió toda esta ley de la carrera pública magisterial? Porque precisamente había una gran oposición a que los maestros sean evaluados. Un profesor que estaba en un cargo
de docente de un colegio público, estaba ahí por 30 años, se jubilaba y se iba y no sabíamos qué cosa había hecho en esos 30 años de trabajo, ¿no? Sin embargo, hoy esa mirada ha cambiado y creo que la universidad apunta también a esos cambios, apunta también no solo a que se evalúe a nivel de la SUNEDO la infraestructura, los laboratorios y toda la gama, ¿no?, de organismo físico que tenemos como universidad, que obviamente esta pandemia nos ha hecho cambiar esa estructura, porque como usted bien ha mencionado al inicio del programa, hoy en día toda la educación es virtual, ¿no? Y quien le habla es una especialista en educación virtual y yo durante muchos años he tenido que soportar, ¿no?, entre comillas, la burla de muchos de mis colegas, porque si me decían, no, pero eso es virtual, o sea, no, nada que ver, ¿no? Es más, las mismas universidades tenían un monto inferior al que se le pagaba a un profesor por hora en la universidad para el profesor que realizaba la misma actividad pero de forma virtual. Y hoy en día, gracias a la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la educación virtual es tan trabajosa o tan demandante como lo puede ser la educación presencial. Un profesor a nivel de educación virtual, sea el nivel inicial, primaria, secundaria, universitario, tiene que preparar clases, tiene que tener un plan de clases, tiene que armar su sesión, tiene que tener toda una estructura de la clase para poder impartirla, ¿no? Ahora pasamos por el medio de la tecnología, plataformas, ¿no?, como Zoom, Meet, WebExMeeting, en fin, tantas plataformas que estamos trabajando ahora que si el alumno o el profesor no tiene una buena conexión de internet, y eso lo demuestra un estudio que se ha realizado el año pasado, el 2020, aquí en el Perú, donde se establece, y eso lo pueden buscar, lo pueden googlear, que el Perú es uno de los peores países con conexión a internet en toda Latinoamérica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo pretendemos pasar de un día a otro, porque lamentablemente esta pandemia nos ha obligado a ello, de una educación presencial a una educación virtual, cuando ni siquiera en la educación presencial habíamos establecido todas estas pautas? Seguimos teniendo niños que no pueden seguir Aprendo en Casa, por ejemplo, que es el programa del Estado, porque la señal de televisión no llega a esos pueblos, o porque la señal de radio tampoco llega, ¿no? Yo he leído un artículo, y eso lo pueden revisar también ahí en las redes, un artículo de un diario nuestro en el que se menciona a una estudiante de primaria que tiene que subir todos los días a un árbol para poder captar la señal de radio. Ni siquiera es la señal de internet, estamos hablando de la señal de la radio, porque por su radio esta niña escucha sus clases, pero si no se sube al árbol, la señal de radio no le llega. ¿Se dan cuenta? Y mire usted que muchas veces se ha comprobado, y mire cómo estará de descuidada la educación por parte del Estado, pero así como usted escuchó esa historia, o sea, no es historia, sino... No es historia, es una noticia real. A alta montaña, como una hora y media de caminata para poder encontrar la señal. Y luego cuando llegaba veía que no había tal clase porque el Estado no había pagado el compromiso que tenía con la radio para pasar. Exactamente, eso pasa también con muchas universidades y me consta, le puedo decir de primera mano, porque trabajo con algunas universidades privadas y nacionales y muchas de ellas no pagan, entonces no pueden tener acceso a los profesores ni los alumnos. Entonces aquí todo pasa por un tema de prioridad, ¿no? O sea, ahora la educación virtual es prioridad, pero además la educación virtual tiene que llegar a todos los rincones de nuestro país. Si un Estado no puede garantizar una buena señal de internet aquí en Lima, usted se imagina lo que será en todas las demás provincias, en las zonas fronterizas de nuestro país, donde los niños tienen que ir, porque yo lo he visto, he trabajado muchos años para el ministerio y he visto niños que tenían que ir a la frontera, es decir, pasar la frontera con Ecuador, por ejemplo, y recibir educación en las escuelas ecuatorianas, porque la frontera que tenía la escuela de Perú no funcionaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esa problemática no se ha terminado, no hemos resuelto nada. Educación sigue siendo un tema sobre la mesa y sigue siendo un tema de vital importancia. Y somos nosotros como ciudadanos los que estamos obligados a controlar, ¿no?, a todas estas autoridades, empezando por el ministro de Educación, ¿no?, que debería de ser un educador en primer lugar, porque solo una persona que se ha formado en la carrera y que ha pisado las aulas y que sabe lo que significa y lo que implica enseñar 40 horas a la semana en la educación secundaria o 40 horas a la semana en la educación universitaria,
puede saber qué implica y qué necesidades tiene un maestro. Sin embargo, hemos permitido a lo largo de los años que este ministerio sea ocupado por cualquier tipo de profesional. Lo mismo no pasa con un ministerio de salud, por ejemplo, ¿no? Ningún ministro de salud es profesor, por ejemplo, ¿no? O es un educador de carrera, porque eso no se permitiría jamás. Sin embargo, en la carrera, en el Ministerio de Educación, sí hemos visto pasar diferentes tipos de profesionales, que no digo que estén ni bien ni mal, simple y llanamente que tenemos que darle a la carrera de educación la importancia y la trascendencia social que ésta tiene. ¿Por qué Finlandia tiene los altos estándares educativos de los cuales goza hoy en día? Porque se ha pasado los últimos 50 años tratando de darle prestancia a los maestros y a los educadores de su país. ¿Quiénes son profesores en Finlandia? Claro, los mejores alumnos de todas las carreras en las universidades finlandesas son educadores. Se forman en la carrera de educación adicional a la carrera que han estudiado para ir a las escuelas a trabajar. Entonces, eso da una prestancia social que tenían los profesores antiguamente en los años 30, 40, 50 y que hoy hemos perdido, ¿no? Los profesores antiguamente eran eso, eran el eje social de su comunidad. El profesor se le respetaba. Hoy en día hemos permitido que esta carrera, entre comillas, voy a utilizar un término no adecuado, que es decir, se prostituya de la manera en la que se ha prostituido la educación, y por eso estamos como estamos. Porque mientras nosotros mismos desdeñemos a los profesores, mientras los colegios y las universidades pongan unas tarifas ridículas para remunerar al profesional educativo, o sea, no puede ser que una universidad pretenda pagar 10 soles por hora a un profesor. ¿Se da cuenta? Una universidad privada, digo, ¿no? Porque las universidades estatales felizmente se rigen por otros montos. Y los colegios también, grandes colegios con mucho renombre, tienen unos sueldos miserables para los profesores. Y eso no hay ley y no hay autoridad a la que uno pueda acudir y reclamar un justo beneficio económico por el trabajo que desempeñamos. Porque quienes nos hemos formado en esta carrera no somos simple y llanamente profesores, ¿no? Tenemos que seguir estudiando maestrías, doctorados, se nos exige, se nos evalúa como si estuviéramos en una universidad en Estados Unidos. Hoy en día los profesores universitarios tenemos que tener publicaciones, tenemos que publicar no solamente libros propios, sino tenemos que publicar en revistas indexadas, se nos exige manejar una serie de criterios académicos para los cuales no hemos sido preparados, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, vamos a perder el puesto de trabajo en el que estamos. Entonces, aquí hay muchas divergencias, aquí hay mucho tema y nos demoraríamos por lo menos 20 horas en este programa analizando punto por punto de qué deberíamos hacer y qué deberíamos cambiar en miras a este bicentenario que ya estamos viviendo para que la universidad peruana recobre y por ende la educación recobre el sitial que le corresponde en nuestro país. Miren que escuchándola me convenzo cada vez más de que nosotros hemos dejado a la educación como la última rueda del coche. Exactamente. ¿No es cierto? No hay una visión hacia el futuro porque desgraciadamente los políticos que han hecho hasta ahora el trabajo lo han hecho mal o no lo quieren hacer por conveniencia, porque un alumno bien preparado es un ser humano que va a pedir para sí lo mejor también, y eso es algo que no les conviene, empezando por el Congreso, que ellos ganan pues ahí cerca de 25.000 soles o 20.000 soles, mientras que un maestro no pasa de 5.000 o 6.000 soles. Y esto es, si es que llega a los 6.000 soles, un profesor del Estado puede ganar muchísimo menos y profesores en colegios públicos y privados pueden ganar mucho menos del monto que usted ha señalado. Pero es que lamentablemente en el Congreso, si hiciéramos en este momento una evaluación de quiénes son los profesionales, de qué universidades han egresado, ¿no? Seguramente que nos encontraríamos con unas grandes sorpresas, ¿no? Yo me pregunto, si hiciéramos una evaluación de comprensión lectora a los actuales miembros del Congreso, ¿cuántos de ellos aprobarían esta prueba estandarizada? ¿No? Porque realmente hemos permitido nosotros como sociedad, esa es nuestra culpa, nuestra responsabilidad de haber elegido las autoridades que elegimos, ¿no? Exactamente. Porque pero como estamos mal informados siempre, doctora, estamos también acostumbrados a esto porque nos han educado así. Exacto. Porque
ellos van llevando la educación hacia ese sentido, porque seamos serios y claros, miren, ellos tienen una educación para ellos y sus allegados, para sus hijos. ¿Usted cree que alguno de ellos lleva a su hijo a la educación pública? Jamás. ¿O lo atiende en la seguridad pública? Es impresionante, ninguno de ellos sabe. A ver, a mí me gustaría saber cuántos ministros de salud han utilizado el sistema integral de salud, por ejemplo. ¿Cuántos han ido a una posta médica? ¿Cuántos se han atendido en salud? ¿No? Porque esa debería de ser la misión de un ministro, ir a todas estas entidades, no solamente en Lima, sino en todos los rincones del país, para darse cuenta, porque quien le habla ha viajado mucho gracias al cargo que tuve en el Ministerio de Educación, y me daba cuenta que yo tenía que ir a tocarle la puerta a cada maestro para que venga a la escuela, porque en esos momentos ellos se habían dado esa semana de descanso sin ni siquiera haber avisado. ¿Se dan cuenta? Entonces la problemática es muy, muy grande, pero tenemos que ir solucionando problemas, pero también tenemos que ir involucrando a cada una de las personas como ciudadanas a todas estas problemáticas educativas, sociales, de salud. Hoy en día el sistema de salud, gracias a esta pandemia, nos ha dado una cachetada y nos ha demostrado cómo estamos realmente en salud y cómo estamos realmente en educación, ¿no? Somos un país que no puede impartir educación virtual en todos los rincones del país. Ni siquiera en Lima hay una buena conexión. Esa es la diferencia, pues, como usted me dice, con Europa o con los grandes países donde hay verdaderamente educación, porque ahí sí se prioriza y se le brinda un presupuesto especial. Exactamente, nuestro presupuesto en educación siempre es mínimo. Y aparte de eso, los funcionarios públicos sí usan todo lo público. Allá los funcionarios mandan a sus hijos a las escuelas públicas y mandan a sus hijos a la seguridad pública, y eso sería necesario acá en países como el de nosotros, porque solamente así podrían darse cuenta cuáles son sus falencias. Exacto. Por ejemplo, si yo envío a mi hijo a un colegio público como autoridad, voy a tratar de hacer lo mejor por ese colegio público, voy a legislar para mejorar el colegio público porque mis hijos están ahí, porque mi familia está ahí. Igualmente en la salud, ¿no? A ellos qué les interesa si ellos se ven en clínica. Yo veo hasta aquellos que propugnan tanto por los beneficios del pueblo y lloran y se rasgan las vestiduras, pero sin embargo lo ven llegar usted en sus camionetas del año a las clínicas privadas y todavía exigiendo ser los primeros en ser atendidos. Mientras que esas situaciones subsistan y esos desniveles sociales que ellos ahondan, que los mismos congresistas y autoridades ahondan entre nosotros, el desfase va a seguir siendo igual. Exacto. Por eso es que nosotros propugnamos ahora a hablar con el ejemplo. Si nosotros vamos a ingresar a hacer gestión pública, yo quiero que mi familia, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos se atiendan o se hagan sus estudios en la educación que vamos a poder brindar como autoridades, porque va a ser de calidad, va a ser de primera. Vamos a tratar de transformar en el Callao el ideal y el chip que tiene la gente de esperar a ver qué cosa le da el gobernante y como usted dice, no se involucran. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo, un aliciente. Nosotros incluso esta vez estamos optando por dar a los mejores alumnos, a los mejores deportistas, a los mejores en arte y cultura, alumnos que sobresalgan, becas integrales hasta el final de la carrera que quieran elegir, junto con su alimentación y su salud. Y eso se puede lograr. Uno dice, no, eso es ilusorio. No, señor, porque aquí en el Callao se pagan sueldos fantasmas a cantidades de gente. Como en todos lados. Con eso claro, no hay que olvidar, porque usted acaba de tocar un tema muy interesante, no hay que olvidar, ¿no?, que en el gobierno de Ollanta Humala salió este famoso programa de Beca 18, que a la fecha sigue vigente y que ha beneficiado a miles de alumnos, pero que también en los últimos años ha visto reducido su presupuesto y ya no puede tener acceso a tanta cantidad de estudiantes. Entonces también se están limitando estos procesos de becas, que yo sí creo que son importantes, porque sí hay
personas que realmente lo necesitan, y para ello necesitamos hacer un estudio, ¿no?, de la familia y cerciorarnos que realmente esa situación económica sea realmente así, y no otorgar becas a personas que realmente no lo necesitan o que tranquilamente podrían financiar sus estudios. Quien le habla ha estudiado en un colegio del Estado, ¿no? Porque mi padre siempre creyó que era mejor ir a un colegio del Estado, a un colegio estatal. Así que yo estoy agradecida por ello, porque he estudiado los 11 años de educación inicial, primaria y secundaria en un colegio estatal, y eso me ha permitido a mí tener una mirada distinta en el campo de la educación. Yo me dedico a educación desde que tengo 17 años hasta la fecha, y realmente creo que gracias a todas esas diferencias seguimos teniendo trabajo también, ¿no? Porque quizás si fuéramos un país en el que todo está resuelto, ya no tendríamos nada que hacer, pero como aquí hay tanto por hacer, pues todos seguimos teniendo oportunidades de trabajo en este apasionante mundo que es la educación, y es un mundo en el que hay que tener sumo cuidado con aquellas cuestiones que se plantean, ¿no?, a nivel de gobiernos, y que muchas veces han caído en eso, en ser simplemente falacias o palabras que se dijeron en una campaña y que jamás se cumplieron, ¿no? Acá hay una pregunta o un comentario de Yuyu Peregrina. Le dice: Eliana, las carreras de humanidades y de arte, ¿qué prioridad tienen hoy, 200 años después? Y de la educación especial tan olvidada, ¿qué perspectiva de desarrollo tiene? La semana pasada hablamos nosotros sobre educación especial, sobre la importancia que tiene acá en el Perú de darle educación a jóvenes con habilidades, jóvenes y niños con habilidades diferentes, ¿no? Y que tampoco no es bien tocada, no tiene los profesionales adecuados, no le dan la importancia que debe tener para estos niños y jóvenes que pueden y suelen ser muy productivos también para la sociedad. Aquí le transmito. Perfecto, me encanta esa pregunta. Disculpe, de Javier Jaramillo, ¿cómo hacer que las universidades impulsen a los estudiantes a realizar investigaciones desde los primeros años, hacer aporte realmente al conocimiento? Muy bien, me encantan las dos preguntas. En primer lugar, la pregunta de la compañera que nos estaba formulando su pregunta acerca de la educación en las artes. Yo creo que en los últimos años sí ha habido un gran cambio, porque hoy tenemos carreras de arte. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Bellas Artes es hoy una universidad. El Conservatorio Nacional de Música es hoy una universidad, es la Universidad de Música, ¿no? Cuestiones que antes no las veíamos, y que antes estas carreras eran desdeñadas o que eran para unos pocos y no se les valoraba como profesionales. Yo tengo una gran amiga que tuvo que irse a los 16 años a estudiar música a Rusia, porque en la época en la que ella estaba aquí en el Perú, que son los años 60, 70, pues aquí no había esa carrera, ¿no? Entonces acá, si ella se hubiera quedado en el Perú, no hubiera llegado a ser la persona representativa que es hoy en Finlandia y en el Perú, ¿no? Entonces hay carreras como las artísticas, las de artes escénicas, música, teatro, etcétera, ¿no?, que son carreras que hoy en día sí se pueden estudiar en la universidad, pero que lamentablemente son muy pocas las universidades públicas que tengan estas carreras, ¿no? Sé de algunas universidades, por ejemplo, estaba pensando en la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, que tiene una facultad de arte, pero que aún no ha podido lograr poner a funcionar todas las especialidades porque falta presupuesto para cada una de ellas. Es que cuando se crea una carrera no es decir, ya se creó la carrera y se acabó. No, hay toda una infraestructura académica, tecnológica, de espacios, de laboratorios, de ambientes. Yo no puedo pretender tener una carrera de artes escénicas, por ejemplo, si no tengo como mínimo, ¿no?, un teatro, una caja negra ambientada para que mis alumnos de artes escénicas puedan estudiar artes escénicas, sino cómo los enfrento, ¿no? Y además estas alianzas que hoy hacen las universidades con instituciones culturales y con empresas, que a mí me parecen muy interesantes. Las universidades del Estado, yo estoy actualmente en un convenio con la Universidad Nacional Federico Villarreal, con los cuales trabajamos para las prácticas preprofesionales, y por ejemplo ellos tienen convenios con muchas instituciones para la carrera de literatura, por ejemplo, que es una carrera que hasta hace muy poco tiempo era muy desdeñada también. ¿Para qué vas a estudiar literatura si eso no sirve para nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando le dije a mi papá que yo quería estudiar teatro, mi papá me dijo, no, eso no te sirve, ¿no? Por eso me mandó a educación.
O sea, ¿para qué vas a estudiar eso? Eso no se estudia, decía mi papá, ¿no? Porque esa era la idiosincrasia que tenían nuestros padres sobre esta carrera. Pero sí creo que hoy esa perspectiva ha cambiado. Entonces sí creo que ha cambiado para bien y tenemos que seguir cambiando porque el mundo ha cambiado. Como usted decía, una carrera como robótica tendríamos que ser capaces de ofrecerla al mejor nivel en las universidades peruanas y tener egresados que puedan trabajar. Ahora mismo se ha demostrado la importancia de la ciencia y la tecnología, los respiradores artificiales, por ejemplo, que están trabajando universidades como la UNI, la Católica, etcétera, que son de vital importancia para todos nosotros porque todos los peruanos nos estamos muriendo porque no tenemos acceso a estas herramientas tecnológicas. Por otro lado, el colega comentaba por ahí qué hacer para fomentar la investigación. La investigación está contemplada en los planes de estudios, en todas las currículas y currículums que tenemos en la universidad, están contempladas desde los primeros ciclos, por eso es que les enseñamos metodología del trabajo universitario, luego les enseñamos, ¿no?, que implica cómo fichar, luego que implica buscar información en buscadores oficiales para todo lo que es terminología académica, artículos científicos, pero lamentablemente vemos que a lo largo de esos 5 años de carrera, cuando llegan a los 2 últimos ciclos o 3 últimos ciclos donde tienen que hacer la tesis, nos encontramos con alumnos en 10º, en 9º, en 8º ciclo que no saben redactar, que no manejan el manual que les corresponda manejar, vamos a suponer que sea APA. ¿Y por qué? Porque APA también va cambiando constantemente y tenemos grandes dificultades para lograr hacer que nuestros estudiantes en la universidad peruana saquen las tesis, elaboren las tesis y puedan convertirse en los profesionales o sacar los grados que deben sacar, ¿no? Entonces sí es necesario cambiar un poco la mirada. La investigación no solamente es el hecho de pretender que al final de la carrera redacten la tesis, sino es el hecho de que investiguen y que sean capaces de producir conocimiento en la carrera que estén estudiando, o sea que esta sea una carrera de artes escénicas, de literatura, de ingeniería, ¿no? Porque muchas veces mis estudiantes, yo he tenido la suerte de trabajar en muchas universidades en Lima, entonces tengo alumnos, por ejemplo, de medicina o de carreras de ingeniería que me decían, pero profesora, ¿a mí para qué me sirve estudiar lenguaje? ¿No? ¿De qué me sirve eso? ¿No? Entonces, ¿para qué tengo yo que leer, profesora? Pero claro que te sirve, o sea, tú vas a ser un profesional en ingeniería, si no manejas el discurso académico de tu carrera de ingeniería, pues definitivamente no sé dónde vas a terminar, ¿no? Pero sí hay que cambiar un poco esa idiosincrasia y esa manera peyorativa que tenemos frente a las cosas, ¿no? O sea, siempre tendemos como sociedad a discriminar aquello que no conocemos. Como no lo conozco, entonces lo discrimino. Pero no es así. Tenemos que también como personas, como sociedad, como ciudadanos, abrir un poco nuestra mente y atender a esa diversidad. Definitivamente la educación inclusiva en el Perú es todo un dilema, ¿no? Yo he estudiado una especialización precisamente en educación inclusiva y atención a la diversidad porque me interesa mucho el tema y porque en todos los ámbitos, inicial, primaria, secundaria y universidad, vemos que hay personas con capacidades especiales y el sistema no tiene cómo ayudarlos porque a diferencia de otros países europeos, por lo general, en Europa los niños no van a un colegio especial. Los niños van a una escuela regular y tienen a unos especialistas que acompañan el proceso de aprendizaje en el aula, ¿no? En cambio nosotros no. Nosotros lo que hacemos es mandarlos a un colegio especial y que los especialistas ahí se entiendan. Y eso no es hacer inclusión. La educación tiene que ser inclusiva para todos. Si yo tengo un problema de aprendizaje, pues debo tener en mi escuela pública, ¿no?, un personal que sea capaz de atender esas necesidades. Pero lograr eso en la educación pública, yo creo que pasarán como 100 años para que logramos tener todo eso así, como el mundo que soñamos en educación, ¿no? Una educación inclusiva, una educación que atienda a la diversidad, una educación que no discrimine por cuestiones de género. No hay que olvidarse que en el Perú todavía somos un país con alto número de analfabetismo y ese alto número de analfabetismo está sobre todo en las niñas y en las mujeres peruanas. Entonces tenemos que cambiar esa visión machista que tenemos y poder permitir que todas las niñas y todas las mujeres accedan a una educación que les permita valerse por sí mismas y ser capaces de empoderarse y de salir adelante como lo han demostrado a lo largo de la historia del Perú todas las mujeres que me han antecedido, ¿no?
Entonces yo creo que tenemos una valiosa contribución de mujeres en el Perú. Ojo que muchas mujeres también siguen ese signo machista. Por supuesto, las mujeres somos las primeras machistas porque somos las que criamos a los hijos. Y además, cuando tenemos una hija mujer y un hijo varón, le decimos a nuestra hija mujer, ven hijita, ayúdame a lavar los platos. Mientras que a nuestro hijito varón le decimos, anda papito, vete a jugar fútbol. ¿No es cierto? Es así, y eso ya es discriminación. Pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto al maltrato que ya eso no nos parece discriminación. ¿Se dan cuenta? Es que esos problemas de género están en nosotros tan metidos que muchas veces nosotras mismas no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de maltrato, ¿no? Si yo paso por la calle y alguien me lanza un piropo, eso no es halagador para una mujer. Eso ya es discriminación. Pero las mujeres no hacemos nada frente a ello. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ser maltratadas de esa forma, ¿no? Eso es parte de nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia que tenemos que cambiar. Bien, mire, ya para ir cerrando un poco el ciclo, ¿cree usted que la SUNEDU es un ente netamente político o tiene también algo técnico dentro de ello? Porque muchas veces algunas personas o algunos profesionales se quejan de que tiene un sesgo político, un brazo político para ir cerrando el camino a los opositores de turno, ¿no? Algunas universidades que se quejan de haber sido cerradas porque, no por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de orden político, ¿no? A ver, señor Grados, hay que volver un poquito a la historia de la universidad. La universidad siempre, si bien es autónoma por ley, ¿no? Por la que la Constitución del Perú así lo establece, que la universidad es un ente autónomo, pero siempre a lo largo de la historia siempre ha tenido entes reguladores, porque sigue formando parte de un sistema que es el sistema educativo peruano. En este caso la SUNEDU, ¿no? Tiene además, ¿no? Es una entidad que viene a reemplazar lo que nosotros antiguamente conocíamos como Asamblea Nacional de Rectores. Es exactamente lo mismo. ¿Va a tener un ente político? Seguramente que sí, seguramente, ¿no? Pero más allá de lo político hay que mirar, ¿no? En qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos, a nuestros hijos como estudiantes, a los profesores. ¿Necesitamos tener un ente regulador? Por supuesto que sí, pero más allá de tener entes reguladores, lo que necesitamos es garantizar la calidad de la educación que se brinda en las universidades. Y ese es un tema que hasta ahora SUNEDU no ha podido demostrar, digamos, porque ahora está en un proceso de evaluación para ver si las universidades deben, ¿no?, funcionar o no, si cuentan con laboratorios, si cuentan con la infraestructura. Todavía estamos a muchos pasos de lograr una calidad universitaria que realmente sea estandarizada y que demuestre poder competir con cualquier universidad del mundo. Recordemos que hoy en día nuestros estudiantes ya no compiten solo con los profesionales que van a egresar de nuestras universidades, competimos a nivel universal, a nivel de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Por ende, somos ciudadanos del mundo. Así es, por ende, nuestras carreras tienen que reflejar también eso. Y tenemos que garantizar a nuestros estudiantes en la universidad que les estamos brindando todas las herramientas para que ellos puedan desenvolverse en cualquier lugar del mundo. Por eso para mí es de vital importancia, siempre aconsejo a mis alumnos, estudiar idiomas, porque eso les va a permitir el acceso al mundo académico que exige que los artículos científicos estén publicados en inglés o en francés o en alemán, dependiendo las carreras que tengamos. Entonces los idiomas son prioridad, pero también es prioridad aprender una lengua propia, una lengua de nuestro país. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, que he estudiado una carrera de educación y que represento al Perú muchas veces en eventos literarios, me ha tocado ir a diversas partes del mundo y que cuando alguien escucha que soy de Perú, todo el mundo me pregunta, ¿y hablas quechua? Y para mí es una enorme vergüenza decir que no hablo quechua.
¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando yo estuve en el colegio no se nos enseñaba pero ni una palabra de quechua, porque la prioridad era el inglés, ¿no? Que lo aprendíamos mal, pero bueno, por lo menos nos lo enseñaron. En cambio, el quechua nunca ha sido una lengua, ¿no? Que se establezca como a nivel nacional, a nivel de política educativa, de que todos los peruanos podamos aprender por lo menos el nivel básico, ¿no? Y qué decir de las demás lenguas, el aymara, el chipibo, el aguajún. Es decir, deberíamos de tener esas competencias lingüísticas para poder defendernos en un mundo globalizado como el que hoy vivimos, en un mundo en el que estas competencias singulares son muy valorizadas. Yo tengo una colega que trabaja en Francia enseñando quechua precisamente. Lógico, ¿no? Y esta colega, ¿no? Que es la profesora Gloria Cáceres, que yo me siento muy honrada de ser su amiga, pero Gloria Cáceres es de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está en París en este momento dictando clases de quechua a los franceses. ¿Se dan cuenta? Y, por supuesto... Un segundito, hay una pregunta, me dice Yuyu Peregrina, dice Liliana, ¿qué nos asegura que por tener educación universitaria somos mejores seres humanos o ser exitosos? Yo creo que no, que en realidad el tener una educación universitaria no garantiza nada. En realidad, la idea de ir a la universidad, y es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, estamos aquí en la universidad y debemos de sentirnos privilegiados de poder acceder a una educación universitaria, sea que ésta sea pública o privada. Pero en realidad, la función primordial de la universidad es la investigación y es crear, no generar mejores seres humanos. Y creo que esa perspectiva es la que la universidad peruana ha perdido hoy en día y la educación en general. Estamos preocupados porque los alumnos aprendan, se alimenten de conocimientos, llenamos planes de clase y documentos, etcétera, pero no nos damos cuenta de en qué medida todo esto está haciendo de ellos mejores personas, mejores seres humanos. Esa es la idea. Nadie nos garantiza que por ir a la universidad vamos a tener una vida mejor. Yo creo que no. No hay una garantía para ello, porque por eso el Perú ha sido una fábrica de profesionales que hoy se encuentran trabajando como taxistas o en otras actividades que son tan loables como cualquier otra, que no desmerecen, pero que entonces decimos, ¿para qué fue esta persona a estudiar 5 años de Derecho a la universidad si no va a ejercer esa carrera de Derecho? Y de mucha importancia para el pueblo characo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.